Anexo de la teoría de contadores, cálculo de la frecuencia máxima de trabajo en circuitos sincrónicos. Introducción a los sistemas lógicos y digitales, 2020. La idea de este video adicional a la teoría de contadores es para tratar de explicar mejor el tema relacionado con la frecuencia máxima de trabajo de circuitos sincrónicos y en particular de contadores sincrónicos. Vamos a repetir de alguna manera lo que habíamos visto en esta teoría y le vamos a agregar aparte algunos ejemplos que no están específicamente relacionados con contadores sincrónicos, pero sí con circuitos sincrónicos que más o menos responden un poco a la misma topología. Es decir, encontrarnos que entre registro y registro pueda existir alguna lógica combinatoria que vincule las entradas y las salidas de esos registros. En el caso de la diapositiva que estamos viendo, tenemos un contador binario progresivo sincrónico de 4 bits. En este caso está formado por 4 flip-flop tipo T, y los flip-flop tipo T generalmente va a haber que implementarlos con flip-flop tipo D y lógica combinatoria adicional, o con flip-flop JK uniendo las entradas de J y de K, y de esa manera automáticamente tendríamos un flip-flop tipo T o tuple. Bien, habíamos visto anteriormente que para poder generar el código binario, en el caso en que tuviéramos un contador sincrónico donde todas las señales de relojes de los flip-flop se unen a la entrada del reloj general, era necesario que la salida de los Q adopten el código binario. Entonces, en cada flanco activo de reloj, que en este caso se supone que es un flanco de bajada, Q0 tendría que cambiar de estado, Q1 tendría que cambiar cada vez que Q0 llegue a 1, su cuenta, y Q2 tendría que cambiar de estado cada vez que Q1 y Q0 simultáneamente lleguen a la cuenta de 1, y por último Q3 tendría que cambiar de estado cada vez que Q0, Q1 y Q2 lleguen simultáneamente a la cuenta de 1. Por lo tanto, si bien el primer flip-flop no requiere de ninguna lógica adicional, y el segundo tampoco, a partir de un contador de 3 bits en adelante, es necesario utilizar una lógica combinatoria, y en este caso tenemos para Q2, o el flip-flop 2, una compuerta AND de 2 entradas. Para el flip-flop 3 tenemos una compuerta AND de 3 entradas, y así siguiendo si queremos aumentar el número de bits. Es importante tener en cuenta que para realizar el cálculo de la máxima frecuencia de trabajo tendríamos que analizar la peor condición. Como habíamos dicho anteriormente, el flip-flop que está de alguna manera más relajado en cuanto a la frecuencia máxima es el menos significativo, porque acá, por ejemplo, el tiempo de setup o el tiempo de hop no interesa porque la entrada siempre está estable conectada a uno lógico, y lo único que tenemos que hacer es respetar el tiempo de retardo que hay entre la salida Q una vez que aparece un flanco activo en la entrada de reloj. Q0 va a cambiar de estado lógico cada vez que aparezca un flanco de bajada en la señal de clock del flip-flop 0. Respecto del primer flip-flop, el flip-flop que sigue, el flip-flop 1, la entrada está conectada a la salida del flip-flop 0,
Por lo tanto, acá sí tengo que tener en cuenta el tiempo de setup. Es decir, tengo que hacer que la entrada en T1 sea estable al menos un tiempo de setup antes que aparezca el flanco activo de bajada. Y a partir de un contador de 3 bits en adelante, en este caso tengo uno de 4, yo tengo que garantizar que el flip-flop 2 también se cumpla el tiempo de setup y en el 3 también. Y lo que tienen en común el flip-flop 3 y el flip-flop 2 es que se le antepone una compuerta AND. Por lo tanto, el flip-flop 2, aparte de esperar de que Q0 y Q1 cumplan con sus retardos respectivos, que pase ese tiempo de retardo, tengo que tener en cuenta el tiempo de retardo en que va a actuar la compuerta, en este caso AN1, y recién ahí, cuando sea estable la salida de AN1, tengo que esperar el tiempo de setup del flip-flop 2. El flip-flop 3 está en la misma situación que el flip-flop 2. ¿Por qué? Porque tiene una compuerta AND y las entradas de la compuerta AND son todos los Q anteriores. Y la premisa es que acá todos los flip-flops responden en el mismo tiempo, es decir, tienen los mismos parámetros. Por lo tanto, los tiempos que los Q tardan en responder respecto de un flanco activo de reloj son los mismos. Por lo tanto, si cambia Q0 y Q1 y Q2, lo van a hacer en el mismo instante cuando viene un flanco activo. Entonces, si las dos compuertas AND son iguales en cuanto a tiempos de retardo y los flip-flops tienen el mismo comportamiento en velocidad, o sea, los Q cambian en el mismo tiempo de retardo, da lo mismo analizar qué pasa con el flip-flop 2 que con el flip-flop 3. Y ahí es donde está la máxima frecuencia de trabajo que yo tengo que calcular. Es decir, la peor condición es lograr que la entrada T2 esté estable o que la entrada T3 esté estable. Y si tuviera otro flip-flop, un quinto flip-flop, donde hay una compuerta AND ahora de 4 entradas, porque tiene que recibir en T4 la información de Q0, Q1, Q2 y Q3, y si de vuelta la compuerta esa AND tiene el mismo tiempo de retardo que la AND2 y la AND1, daría lo mismo analizar qué es lo que pasa con la entrada de T4 como con la de T3 o T2. Obviamente, dentro de la premisa inicial que hemos hecho sobre que los tiempos de retardo son iguales. Acá vemos el diagrama de tiempos de este contador de 4 bits, donde tengo una señal de reloj y tengo las salidas de Q0, Q1 y Q2 y Q3, que en el momento que sea necesario obviamente van a cambiar. Después de un tiempo de retardo, clock 0 a Q0, ¿sí? Va a cambiar, por ejemplo, Q0, Q1, Q2 y Q3 van a cambiar en sus respectivos tiempos de retardo según la hoja de datos. Y vuelvo a repetir, nosotros acá estamos considerando que todos los flip-flops tienen estos mismos valores de tiempo. No sé, por decir algo, 20 nanosegundos. Por ejemplo, fíjense acá. En este caso donde, por ejemplo, Q0, que vale 1, pasa a valer 0, Q1 pasa a valer 0, Q2 pasa a valer 0 y Q3 pasa a valer de 0 a 1. Bueno, acá fíjense que por el código al cual se pasó, yo pasé de 0, 1, 1, 1 a 1, 0, 0, 0. Y como dije que los tiempos de retardo son iguales, ¿sí? En el mismo tiempo estarían cambiando todos los Q cuando viene el flanco de bajada. A raíz de lo anterior, entonces, en un contador genérico de más de 3 bits, en principio, porque ya empiezan a aparecer las compuertas AND, si
las características de las compuertas AND fueran todas iguales en cuanto a tiempos de retardo, y si los flip-flop tuvieran los parámetros de tiempo de setup y el tiempo de clock AQ son iguales, entonces daría lo mismo analizar, por ejemplo, qué es lo que pasa entre dos etapas, o dicho de otra manera, lo que le pasa, por ejemplo, a la entrada de un flip-flop. Vuelvo a repetir, uno en realidad lo que tiene que hacer es analizar en cada una de las entradas de los flip-flop que componen el circuito y ver dónde está la peor condición. En este caso, por ejemplo, sería lo mismo, qué sé yo, si fuera un flip-flop, un contador de 5 bits, analizar lo que pasaría, digamos, en el flip-flop número 4, si empezamos a denominarlos desde el 0. Entonces ese flip-flop va a tener una compuerta AND. Esta compuerta AND tiene conectadas los Q de todos los flip-flop previos. Y lo que yo tengo que garantizar es que cuando viene un flanco de reloj, y vuelvo a repetir, que hace cambiar simultáneamente a todos los Q de todos los flip-flop, ¿sí? Después de que pase ese tiempo, tengo que esperar que pase el tiempo en que reaccione la compuerta AND, y cuando ya es estable la salida de la AND, tengo que esperar el tiempo de setup que tenga ese flip-flop en particular, y recién ahí podría venir el próximo flanco que me quiera hacer cambiar nuevamente la información o actualizar la información. De esta manera, yo voy a tener entonces que el cálculo de la máxima frecuencia de trabajo va a estar dada por la inversa del periodo mínimo de reloj que tengo que tener o que puedo poner, que es esperar que pase el tiempo en que los flip-flop actúan, clock AQ, más el tiempo de las compuertas AND, más el tiempo de setup. Entonces, ese es el periodo mínimo que puedo llegar a tener, o lo que es lo mismo, la máxima frecuencia siendo la inversa de esto. Esto se puede ver de alguna manera con este gráfico, donde aparece acá un determinado flanco de reloj activo. Después de un cierto tiempo, dije que todos los Q de todos los flip-flop involucrados, si tienen que cambiar o no, eso dependerá del código, van a cambiar. Esa información le llega a las compuertas AND, entonces las compuertas AND después tienen un cierto tiempo de retardo en cambiar. Y como la salida de la compuerta AND es la entrada de alguno de los flip-flop, y acá supongo, por ejemplo, que llega el caso en donde todos los flip-flop anteriores al que estoy analizando llegan a 1, entonces esa información tiene que hacer que cambie ese flip-flop, porque tendría esa entrada T en 1, entonces el Q tendría que cambiar. Acá esa compuerta AND entonces se pondría a 1 lógico, porque es el caso donde todos los Q valen 1. Y acá mostramos el caso donde pasa un cierto tiempo y después, tomando desde el próximo flanco de reloj que venga, ¿sí? Un tiempo antes tiene que estar ya la salida de la AND estabilizada. Y ese es el tiempo de setup. Entonces, en particular, este gráfico me está mostrando una situación favorable donde la frecuencia máxima de trabajo, o el periodo que tiene el reloj en realidad, desde acá hasta acá, ¿sí? Todavía me da, digamos, un margen de trabajo. Es decir, yo podría aumentar la frecuencia, es decir, podría empezar a acercar los flancos, y el caso crítico es cuando el tiempo de guarda valga 0. Entonces la máxima frecuencia de trabajo, cuando el tiempo de guarda es igual a 0, es la inversa de los retardos de los Q más el tiempo de setup más el tiempo de la compuerta. Vuelvo a repetir, esta es una expresión simplista porque estoy considerando que todos los flip-flop tienen las mismas características de tiempos y las compuertas AND involucradas también.
Un caso más realista, volviendo otra vez al mismo contador de 4 bits, es cuando, por ejemplo, no todos los tiempos de retardo de clock AQ son iguales y o las compuertas de retardo, las compuertas AND tampoco tienen los mismos tiempos de retardo. Entonces, por ejemplo, acá ven dos casos. Un primer caso, donde, por ejemplo, sobre este mismo circuito, los tiempos de retardo de clock AQ de los 4 flip-flop son iguales. Son 20 nanosegundos y los tiempos de setup también del flip-flop 0, 1, 2 y 3 son iguales, 10 nanosegundos. Es decir, estoy tomando flip-flop con características idénticas. Pero resulta que usé un chip que tiene compuertas AND de 2 entradas y la AND 1 me da de 15 nanosegundos y otro chip de compuertas de 3 entradas AND y los tiempos de retardo de 20 nanosegundos. Y resulta que acá son diferentes. Entonces la compuerta AND 1 acá es más rápida que la AND 2. Entonces tengo que tomar la peor condición. Si yo analizo, por ejemplo, el comportamiento de la entrada de T2, voy a tener que, se tiene que cumplir el tiempo de clock AQ, se tiene que cumplir el tiempo de la AND y se tiene que cumplir el tiempo de setup. ¿Qué diferencias hay entre cuando está estable ya la información que le entra a T2 o la que le entra a T3? Justamente con el tema de las compuertas, porque la compuerta 2 tiene más retardo. Entonces, el cuello de botella lo voy a tener en este caso por el flip-flop 3, donde es 5 nanosegundos más lento. Por lo tanto, la máxima frecuencia de trabajo yo la voy a tener que evaluar respecto de cómo trabaja T3. Es decir, voy a tener que tener en cuenta los 20 nanosegundos del TPD clock AQ, más el tiempo de setup, que son los 10 nanosegundos, y más los 20 nanosegundos respecto de la compuerta 2. El caso 2, por ejemplo, ahora suponemos que las compuertas son las mismas, los tiempos de retardo de la compuerta 1 y 2 son iguales, son a 20 nanosegundos, que los tiempos de setup de todos los flip-flop también son iguales, 10 nanosegundos, pero resulta que acá hay un flip-flop, que es el 2, que tiene más retardo que los otros 3. O sea, el 0, 1 y 3 tiene un tiempo de retardo de clock AQ de 20 nanosegundos, pero el flip-flop 2, este que está acá, tarda más en responder. Entonces, evidentemente, de vuelta, la máxima frecuencia de trabajo va a estar definida por T3, porque ahora T3, si bien no es la compuerta 2 la que tiene más retardo respecto de esta otra que era 1, acá tengo el camino más largo y es debido a que Q2 es más lento. Entonces, en este caso, yo tengo que esperar que pase el tiempo de Q2 más la de la compuerta AND y esperar los 10, en este caso nanosegundos, del tiempo de setup para que recién ahí pueda aparecer el próximo flanco del clock. O sea que es lo mismo decir que tengo que esperar los 25 nanosegundos más los 10 nanosegundos más los 20 nanosegundos. En forma genérica, si yo tengo flip-flop diferentes y compuertas diferentes, tendría que analizar la peor combinación, pero siempre hablando de cuándo va a ser T3 estable o cuándo va a ser T2 estable o cuándo va a ser un T4 o T5 estables. ¿Sí? Tengo que hacer las sumatorias y ver por qué camino o qué entrada de qué flip-flop tengo la peor condición. Esa sería un poco, digamos, la filosofía. Esto no pasa solamente en circuitos como el del contador, pero sí fíjense que yo tengo, como vimos en el caso del contador,
flip-flop, y entre dos flip-flop, por ejemplo, o en la entrada de uno, hay una lógica combinatoria que involucra los Q, por ejemplo, de otros flip-flop. Bueno, en este caso, por ejemplo, supónganse que tienen esto, que no es un contador, pero sí es un circuito donde hay, por ejemplo, 4 flip-flop tipo D que tienen un dato que está en paralelo, que es dato 0, dato 1, dato 2 y dato 3, que entran en estos flip-flop tipo D. Todos se encuentran conectados a un reloj maestro, lo mismo que este flip-flop, donde la entrada D recibe información o procesa información de estos 4 flip-flop. Como se ve acá, por ejemplo, están estas compuertas AND. Entonces, hay una primera AND que toma el dato de la salida de Q0 y Q1, y de esa salida entra otra compuerta AND que procesa esa información, pero también procesa la información del dato 2, y una última compuerta AND que toma el dato de la AND de Q0, Q1 y Q2 y hace la AND respecto de Q3. Y todo eso va a la entrada de D. Y estas son, por ejemplo, las especificaciones. Acá suponiendo, por ejemplo, que todos los flip-flop tienen el mismo comportamiento temporal y que todas las compuertas tienen el mismo tiempo de retardo, y tenemos estos valores. Entonces, si queremos calcular la máxima frecuencia de trabajo, lo que tenemos que hacer es, dado un flanco que active a este grupo de flip-flop, y me genera una propagación de información hasta que llega a esta pata que se llama result. Cuando venga el próximo flip-flop, el dato acá en result tiene que ser estable al menos un tiempo antes del tiempo de setup de este flip-flop. Entonces, con esta flechita involucramos, por ejemplo, que este es el tiempo de setup que se tiene que cumplir, y todo esto que está acá es la propagación de el tiempo que tardan los flip-flop en actuar, que en este caso es todo lo mismo, son 20 nanosegundos, más el tiempo que tarda esta primera compuerta, porque fíjense que acá tengo una cascada. Tengo esta información que después va a hacer cambiar a este y esto va a hacer cambiar a esto. Entonces tengo una cascada de 3 niveles de retardo. Entonces tengo 15 más 15 más 15, que en total son 65, a los cuales tengo que sumarle después los 10 nanosegundos del tiempo de setup de este flip-flop. En total, la frecuencia máxima de trabajo que yo puedo trabajar acá es de 13,3 periódico megahertz. Y la idea es ver si puedo reordenar este circuito, para poder aumentar la frecuencia de trabajo. Entonces, fíjense que una manera posible de hacer esto sería la que tengo a continuación. Es esta. ¿Qué es lo que hice? Reordené, y ahora las compuertas AND se toman entre estos dos flip-flop para hacer la AND, y entre estos otros dos para hacer otra AND, y después estas dos salidas van a otra AND. ¿Cuál es la diferencia? Pasé de tener una cascada de 3 retardos a 2 retardos. Y en este caso ahora eliminé 15 nanosegundos. Por lo tanto, la frecuencia máxima de trabajo ahora me queda 16,6 periódico megahertz. En general, lo que yo tendría que hacer es calcular, de vuelta como habíamos visto con el tema de contadores, la peor combinación, o sea, el peor camino, ¿sí? Y de esa manera poder calcular las frecuencias máximas de trabajo. Otro problema que hay, y esto es saliendo un poco de lo idealizado que habíamos visto, es que en general, cuando yo tengo elementos secuenciales como por ejemplo los flip-flop, la señal de reloj no le llega a todos los flip-flops simultáneamente, sino que puede haber retardos, como en este caso tenemos un contador de 2 bits, y el contador 2, por ejemplo, el flip-flop 2, recibe la señal de reloj diferida en el tiempo, y en este caso el retardo es de 10 nanosegundos, respecto de el flip-flop número 1.
Esto, por ejemplo, puede ser porque es una pista, digamos, de circuito impreso, que es mucho más larga, entonces la señal de reloj tarda más, tiene más longitud y por lo tanto tarda más en llegar al clock del segundo flip-flop. O porque, por ejemplo, esto dentro de un circuito lógico programable puede ser que, por ejemplo, el flip-flop número 1 está muy cerca de la patita de entrada del reloj general del chip y este, por ejemplo, está muy lejos. Entonces, los caminos internos hacen que los dos flip-flop no reciban simultáneamente los flancos de la señal de reloj. Entonces, si suponemos, por ejemplo, para tirar algunos datos, que el tiempo de setup y de hold es de 10 nanosegundos y los tiempos en que tardan en reaccionar los Q respecto del reloj es también de 10 nanosegundos, podríamos plantear qué es lo que pasaría con las salidas de este contador binario y tendríamos lo siguiente. Fíjense en este caso, por ejemplo, que tenemos la señal de reloj que le entraría a los dos flip-flop, pero el primer flip-flop tiene, de alguna manera, recibe en el mismo instante la señal de reloj, pero el segundo flip-flop la recibe diferida, retardada, por ejemplo, los 10 nanosegundos. Fíjense que el segundo flip-flop estaba conectado a la salida del primero. Entonces, la salida del primero, que tenía un retardo de 10 nanosegundos también, va a tener, y como está conectada a la entrada del segundo contador, la forma de onda de Q1, que es esta onda cuadrada, que es de mitad de frecuencia respecto de clock 1, ¿sí? Se vería como figura acá. Y resulta que yo acá no podría garantizar qué es lo que pasa con la salida de Q2. ¿Por qué? Porque resulta que el flip-flop 2 va a evaluar en estos momentos, cuando el flanco es de bajada en este caso, qué es lo que pasa con su entrada T2. Y es justo en el momento, por ejemplo, que estaba cambiando, por los tiempos de retardo que yo he definido. Entonces no tendría certeza y ese circuito, digamos, no sería un circuito que funcione correctamente.